Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Estamos aquí en la segunda jornada del Campus Ciudad de la Laguna, de este segundo curso dedicado a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Y a continuación vamos a tener la ponencia del profesor Jesús Prieto de Pedro, que nos va a hablar del caso Odyssey, de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, como ya veníamos adelantando ayer en las mesas redondas. Para refrescarles un poquito la memoria, el profesor Prieto de Pedro es catedrático emérito de Derecho Administrativo de la UNED, titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales. También ha sido director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre 2012 y 2014. Tiene más de un centenar de artículos y monografías jurídicas. Ha colaborado con organismos como la OEI, la CEGIB, el ICOM, el Consejo de Europa, el Convenio Andrés Bello y pues ahora mismo, como les decía, nos va a ofrecer una conferencia hablando de su experiencia al frente del proceso de restitución del cargamento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces, pues sin más, le damos paso al profesor Prieto para que imparta la conferencia Un jalón frente al expolio y el tráfico ilícito del patrimonio subacuático, el caso de Nuestra Señora de las Mercedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer, de verdad, estar aquí en esta ciudad tan maravillosa. He tenido ocasión de venir en ocasiones anteriores, en momentos anteriores. Uno recuerdo hace ya bastantes años. Un día, no me acuerdo si era de mayo, se celebra pues un día dedicado al patrimonio cultural, pero sobre todo a los bienes patrimonio mundial, ¿no?, de la humanidad. Y me habían invitado a una mesa redonda, fue muy divertida. Estaba Manuel Elkin Patarroyo, el inventor de la vacuna de la malaria, y también se encontraba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, y tuvimos un debate muy bonito. Tengo un recuerdo precioso de aquel momento. Bueno, yo tengo que empezar, como es obligado, pues por los agradecimientos absolutamente debidos a las personas e instituciones que han organizado este evento. Aquí, pues en primera fila, está el profesor Francisco Aznar Vallejo, que, bueno, pues sé que es un factotum del conocimiento en relación con estos temas también del patrimonio, ¿no?, en esta isla. Colega académico, porque, bueno, pues él también es en estos momentos profesor emérito. También, pues, quiero agradecer a Ramiro, que, bueno, pues tan amablemente ha estado comunicando todo lo que tenía que ver con los avances y la logística del proyecto. Y, por supuesto, pues a la Fundación Caja Canarias y al CICOP, ¿no?, al Centro de Conservación del Patrimonio, que preside el profesor Reyes. Y a todos ustedes, a todos los señores, señoras, amigos, amigas que os encontráis aquí. Ya ha adelantado Ramiro que voy a hablar de un caso y que voy a hablar, bueno, pues con un tono un poco más personal e implicativo, y es porque efectivamente a mí este caso pues me tocó afrontarlo y gestionar
una parte del ciclo histórico que tuvo el pleito. Este caso fue un pleito que se dirimió en los tribunales de Estados Unidos y que España fue la parte actora, ¿no? Y bueno, pues ese pleito empezó. Yo estuve en el Ministerio como director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural 4 años a partir del 12. Y ya venía de antes, porque ese pleito se había iniciado ya en el 2007 y terminó después de que yo me fuera. A mí me tocó quizás la parte final, ya la ejecución, porque la sentencia ya estaba dictada, una sentencia realmente maravillosa del juez Piso, un juez norteamericano que llevaba el juzgado de distrito de Tampa, en Florida, ¿no? Se sabe además, bueno, se sabe, el abogado de España, que fue también un jurista, un gran jurista americano, James Gould, pues nos contó que el juez era un gran aficionado y un hombre muy sensible a todo lo que tenía que ver con el patrimonio arqueológico y sobre todo el patrimonio subacuático. Esta imagen, perdón que las imágenes quizás no tienen la calidad que se merecerían, pero es que se me ocurrió ir por la tarde y dije, bueno, ¿por qué no pongo unas imágenes también? Y bueno, pues tenía ahí un libro que tiene unas reproducciones decentes y hicimos una fotografía con el móvil y ahí está. Bueno, pues ahí está representado el núcleo bueno, pues, más emocional de este proceso, porque esto es una historia y además en el fondo muy novelesca, y por eso, bueno, no he querido tampoco evitar aludir en el contexto a esas cuestiones, porque ahí estamos viendo una explosión que es la explosión de una fragata, de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Veremos cómo se produjo, cómo se llegó a esa situación de que esa fragata explotara. Porque la historia que está en el origen de la presente ponencia arranca del día 5 de octubre de 1804. En ese día, 4 fragatas españolas, la Fama, la Clara, Medea y la Mercedes, esta que vemos ahí explotar, que venían de América a España, encontrándose ya muy cerca, a la altura del Algarve portugués, y ya avizorando Huelva en el momento en que sus más de 1000 pasajeros, entre las 4 sumaban más de 1000 pasajeros, les invadía la felicidad de llegar a su destino después de un trayecto largo desde Montevideo de más de 50 días, se vieron sorprendidas por el abordaje de sendas 4 fragatas inglesas de la Royal Navy que les estaban esperando para saquearles el cargamento. Eso pasaba mucho, entonces no es una situación anómala, ¿no? El motivo de ese acto de piratería no era otro que el de despojar a España de unos cuantiosos recursos económicos. Tengo que volver más adelante sobre este punto, no me extiendo ahora, que Inglaterra sospechaba podían ser aportados por España a Francia, y de hecho iba a ocurrir eso, España iba a aportar a Francia recursos que no tenía, porque era la etapa del declive del imperio español, ¿no? Bueno, había empezado mucho antes, pero vamos, que ahí estaba pues, una situación muy precaria. Digo que aportados por España a Francia en la situación de enfrentamiento que estas dos naciones, en su aspiración a la hegemonía del mundo, naciones Inglaterra y Francia, por sustituir a España en la hegemonía del mundo, ¿no? El comandante de la misión española, José Bustamante, de las 4 fragatas, se resistía a pensar, cuando vieron las fragatas inglesas, que esa interceptación pudiera acabar mal, porque cándidamente confiaba en que Inglaterra respetaría el acuerdo de paz, el Tratado de Amiens, que habían firmado España e Inglaterra el año previo. ¿Se pasa para adelante con el verde? Sí. Ese es el Tratado de Amiens, ¿no? Ahí están los países afectados por el Tratado de Amiens. Y bueno, era un tratado fundamentalmente de Francia e Inglaterra,
pero luego detrás de Francia iban los aliados que tenía en aquel momento, que era España y la República Bávara, ¿no? Entonces España, el comandante supuestamente consciente de ese tratado, y además eso se había valorado mucho, porque el viaje de la Mercedes y de las otras fragatas se tenía que haber producido 2 años antes, pero estuvo paralizado porque sabían que Inglaterra estaba interceptando en el océano y sobre todo estaba buscando fondos para desactivar también la potencia bélica de los países que estaban en contienda con ellos, ¿no? Y bueno, pues el general inglés Roger Moore, que era quien mandaba a esas 4 fragatas inglesas, había recibido instrucciones de su gobierno de interceptar ese cargamento sin miramientos, de la forma que fuese. El caso es que tras un largo y tenso episodio de avisos y amenazas de la Armada cuando se encontraron las 4 fragatas cerca del Algarve, la Royal Navy abrió fuego que intentó ser contestado por las fragatas españolas, pero no pudieron hacer nada, porque la potencia y también la instrucción militar de los barcos ingleses era muy superior a la española. Tenían eran la gran fuerza naval en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues en ese intercambio bélico fue a la fragata Mercedes a la que le correspondió la peor parte, porque le impactó en su Santa Bárbara. Saben que la Santa Bárbara es una zona de depósito en esas fragatas que estaba muy protegida porque estaba en un piso muy bajo y además reforzada con paredes, con varias paredes y aislada de todos los elementos ígneos que podían generar fuego, ¿no? Bueno, pues lo que hicieron los ingleses fue lanzar lo que llamaban una bala roja. Calentaban una bala a una temperatura elevadísima, que se volvía roja, y esa bala sí que tenía la capacidad de traspasar las defensas de la fragata, saltarse todas las precauciones desde el punto de vista de seguridad con las que habían diseñado esa fragata. Y bueno, pues esa bala encendida al fuego, lanzada por los ingleses, pues atravesó el casco. Sobran las explicaciones. Esa bala en la Santa Bárbara provocó una extraordinaria deflagración de una embarcación que llevaba 300 personas, en la que murieron 249 y otras 49 personas quedaron, muchas de ellas muy heridas, ¿no? Fallecieron en los días posteriores. Eran pasajeros y también pues, personal de la embarcación. El final fue que la Mercedes se fue al fondo del mar de forma inmediata con todos los muertos y bueno, pues que las otras embarcaciones, la fama Crae Medea, ya desistieron de resistir y fueron apresadas por los barcos ingleses que las llevaron a Inglaterra, a Plymouth y a otro puerto. Y bueno, pues allí descargaron todo el cargamento que llevaban. Por supuesto, también pues, toda la gente a la que no trataron bien, según cuentan las crónicas. Y bueno, eso pues generó de repente un ingreso en el erario público de Inglaterra extraordinario. El impacto de este hecho, que se fue conociendo en España, en Europa y en América, lentamente, pero se fue conociendo mucho en todos los sitios, fue muy amplio porque tuvo dimensiones y repercusiones de enorme relevancia. En primer lugar, políticas. Es que esto es muy importante para entender en el contexto de cómo se produce este ataque y este apresamiento y este expolio, ¿no? Ocurre en un momento en el que se estaba fraguando en Europa en tensión interna por esa búsqueda de un nuevo orden geopolítico y por la implantación de nuevas hegemonías del mundo, pues eso llevaba a que el Imperio Español, que se había desplomado en el 17 y en el 18, y también ya había seguido durante el 18,
había abierto un escenario de nuevos protagonismos políticos que provocaban permanentemente conflictos y un mare magnum de alianzas. De ahí la paz de Amiens, que a España le interesó mucho firmar porque pensaba que con eso pues, terminaba el conflicto, por lo menos se paliaba el conflicto que tenía con Inglaterra, pero Inglaterra se saltó sin aviso previo ese tratado de paz. Y esto llevó, y aquí vemos la primera gran consecuencia política, un año después, en 1805, a la batalla de Gibraltar. Fue precisamente una consecuencia del ataque de la escuadra española. ¿Por qué? Porque España, después del ataque que tuvo lugar en octubre, en diciembre, dictó una resolución para entrar en guerra con Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues volvió otra vez la alianza de España con Francia, organizaron ahí una armada que consideraban que era invencible y fue un desastre. Fue un desastre desde el punto de vista militar y también desde el punto de vista pues, de los navíos que tenían, de las fragatas que tenían, pero sobre todo desde el punto de vista militar. Es una historia que bueno, no viene ahora a cuento, pero que Trafalgar no se hubiera desarrollado tan mal si no hubiera sido por la mala conducción de esas fragatas, que era una armada muy grande, ¿no? Por el general francés que asumió la dirección. Parte de esos profundos cambios para España también fueron la invasión militar francesa, que vino en 1808, ¿no? unos pocos años después, y todo esto está relacionado en esa pérdida de fuerza, de presencia de España, ¿no? También ahí se sitúa el ocaso del antiguo régimen y la entrada en el régimen constitucional en 1812 con la Constitución de Cádiz, una de las constituciones más progresistas, si no la más de su tiempo. La adoptaron literalmente en Portugal, en Rusia, en Piamonte, ¿no? Porque era la constitución de la bandera progresista de aquel momento, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos duró poco, porque tuvimos un rey nefasto, ¿no? Fernando VII, que lo hizo todo fatal. Y además a esto se une también las independencias de los países americanos, que vienen después de la invasión francesa. Es cierto, esto es curioso, que los países americanos inicialmente se levantaron contra el rey francés. Se levantaron todos contra el rey francés. Sí, y sin embargo luego ya fueron retirando el apoyo cuando vieron que volvió la etapa absolutista. Bueno, pues ya eso no les gustó y ya decidieron tomar su vía propia. Y esas consecuencias políticas también van acompañadas de otras consecuencias sociales y culturales. El impacto de las poblaciones de los diferentes países y en España fue grandísimo. Incluso en Inglaterra, veremos alguna imagen después que va a reflejar algunos detalles de ese impacto, ¿no? Porque veremos monedas acuñadas, por ejemplo, siguiendo la fórmula del peso, que eran las monedas que llevaba esta embarcación, porque en aquel momento era la moneda de circulación universal en todo el mundo, era el dólar del mundo en aquel momento. Volveré sobre ello, ¿no? Se acuñaron también monedas incluso sarcásticas, ¿no? contra España. Bueno, había ahí un juego de dimes y diretes, ¿no? Y bueno, en Inglaterra se difundieron muchas informaciones sobre este hecho, no solo triunfales e incluso con sarcasmo, como acabo de decir, sino también hubo textos, intervenciones muy críticas frente al acto de pillaje y salvaguardia desde allí, desde Inglaterra, y la salvajada humana que había cometido la Royal Navy inglesa, ¿no? Llevando a la tumba sin enterarse, sin saber por qué, a 249 personas. También murieron algunos pasajeros de las otras embarcaciones, pero eso ya fueron pocos, ¿no? Reflejo también social y cultural en la literatura. Valga sin más recordar que Benito Pérez Galdós, el enorme escritor canario nacido en Las Palmas,
en su monumental obra de los episodios nacionales, comienza por el episodio de Trafalgar. Y en el episodio de Trafalgar, escrito en 1873, es decir, 70 años después de la deflagración de la Mercedes, cuenta con un detalle extraordinario, una precisión increíble, ¿no? Lo que pasó en ese conflicto, en ese conflicto marítimo, en esa batalla, ¿no? Y sorprende la calidad de la información que consiguió Galdós para describir en este episodio nacional el hecho de la Mercedes. Aunque, bueno, se sabe que él era un estudioso de los archivos y de las bibliotecas, pero en 1833 no tenían todavía la organización que tienen ahora. Y, bueno, querría señalar también, por ejemplo, numerosos reflejos no solo en la literatura, sino en grabados, pinturas. Esas mismas fotografías que hemos visto al principio, pues son de imágenes que se generaron entonces. Bueno, pues esto es el contexto inicial, ¿no? Para entender dónde nos situamos, dónde se va a situar el pleito, en qué contexto se va a situar el pleito, ¿no? Odisei, como es de dominio público, es conocido por todo el mundo, pues es una empresa cazatesoros que viene funcionando ya hace unas décadas, que había tenido mucho éxito en el rescate ya también incluso de monedas. Se había especializado en cierto modo en el rescate de barcos con monedas, no españoles, ¿no? Y, bueno, pues a principios de los 2000, finales de los 90 y principios de los 2000, entró en unas prospecciones en la zona de Gibraltar, dijo que estaba buscando un barco, el Sussex, de 1600 y pico, del siglo XVII, que bueno, pues que iba muy cargado de oro, de monedas. Se le autorizó, pero tenía que, porque era en aguas españolas, o por lo menos estaba interviniendo en la búsqueda en aguas españolas, no sabía el punto exacto. El caso es que ya empezó ahí se empezó a generar una relación de desconfianza entre el Ministerio de Asuntos Exteriores español y Odisei, y también el departamento inglés competente en materia de relaciones exteriores, ¿no? Pero, bueno, después ya empieza a trabajar en otro proyecto, que es el de Nuestra Señora de las Mercedes, que lo llama Black Swan, cisne negro, por darle un punto literario. No explica dónde está, habla de 100 millas al oeste de Gibraltar, pero no explica. Ellos tenían las coordenadas, porque se supo, aunque no lo dijeron, que habían extraído 500 y pico mil monedas, habían encontrado el pez hundido de la Mercedes, habían extraído 500 y pico mil monedas y se las habían llevado a Gibraltar, porque, claro, ahí ponían fuera del control de España el territorio de Gibraltar, y a continuación habían hecho un flete en un avión grande a Tampa, Estados Unidos. Y el objetivo era, a través de un procedimiento administrativo y otros procedimientos judiciales, conseguir que en Tampa les reconocieran que eso era un hallazgo en alta mar, decían ellos, un hallazgo en alta mar, y que ese hallazgo en alta mar, según la legislación norteamericana de hallazgos, correspondía que se lo adjudicaran a ellos como descubridores del hallazgo. Ahí es cuando España, pues, tuvo noticia de que estaba iniciado ese procedimiento administrativo y, sobre todo, había también un procedimiento judicial para el reconocimiento del hallazgo en Tampa, en el juzgado de distrito de Tampa, y decidió personarse. Eso fue lo novedoso, porque realmente, bueno, había habido unos casos anteriores, unos años atrás, del Juno y la Galga, pero es la primera vez que un país se atreve a meterse en un conflicto con una empresa cazatesoros y más en un estado extranjero, con
dirimiéndose el pleito en otro país, no en España. Y bueno, pues España se personó y entonces ahí es donde empieza el caso desde el punto de vista jurídico, porque la explicación que voy a dar es la de un caso singular, jurídicamente muy singular, pero muy exitoso, de afrontar el expolio y la circulación ilícita de los bienes culturales. Es un caso, en primer lugar, de expolio. Expolio no es el tráfico ilícito, acompaña al tráfico ilícito, pero no es el tráfico ilícito. Tenía aquí apuntada la definición de expolio por ejemplo, de la ley estatal española de patrimonio histórico, pero bueno, más o menos dice que es expolio toda la destrucción o pérdida o puesta en peligro de pérdida de los valores materiales, así como de la función social que deben cumplir los bienes culturales. Bueno, pues ahí hubo expolio, y hubo un expolio brutal, porque aunque estas compañías muy arteramente, con enorme falsedad, estas compañías cazatesoros se presentaban como favorables al patrimonio, a la conservación del patrimonio. Ellas ayudaban a descubrir el patrimonio y luego pues eso podía pasar a dominio público una parte, por otra parte se la quedaban ellos. Pero es que para hacer eso, para conseguir eso, aplicaban unos métodos terribles, porque funcionaban con el pecio estaba hundido a 1100 metros, pues tenían unos robots que bajaban allí y tenían unos aspiradores fortísimos, con una potencia extraordinaria, que revolvían todo y luego pues iban recogiendo en redes todas las monedas que iban y todos los demás objetos que iban saliendo, ¿no? Y entonces, claro, eso era la destrucción del... Y esto es muy importante, es importantísimo desde el punto de vista arqueológico y de la conservación del patrimonio, porque al final es una idea, yo creo que muy bonita, un pecio hundido es un testimonio de un puerto de salida y también de un puerto de llegada que ha quedado ahí congelado en una cápsula histórica, en una cápsula de tiempo, ha quedado ahí congelado. Y eso no hay que tocarlo, porque es información que en estos momentos podemos aprovechar, pues a lo mejor desde unos determinados aspectos por unas cosas, pero que en el futuro es posible que se pueda aprovechar con otras cosas, en función de otros pecios que se hayan descubierto, de otras maneras que tengan los seres humanos y la propia arqueología de analizar las cosas. De ahí el principio de conservación in situ del patrimonio cultural, que es un principio esencial de la Convención de la UNESCO, ¿no? Con esto tengo que decir que España podía litigar alegando la Convención de la UNESCO de Patrimonio Subacuático, pero al final no lo podía hacer porque si estaba en un conflicto con Estados Unidos no había ratificado esa convención. Estados Unidos solo ratificó la Convención de Tráfico Ilícito de 1970, pero ni siquiera la del 95, ni esta otra, ni la de la Convención del Mar, ¿no? Entonces, tenía cerrado el camino de los medios, los mecanismos de reclamación que preveían ese conjunto de convenciones, ¿no? Por eso se acude a otra vía, que como voy a explicar, pues es una vía muy sorprendente que funcionara a través de ella esta reclamación, pero sin embargo que resultó enormemente eficaz, ¿no? Como decía, que es un caso de expolio, aunque bueno, con rasgos muy singulares, eso ya no se puede arreglar, ¿no? Porque hay un destrozo enorme allí. Luego ha habido visitas recientemente, en el 17, ha habido visitas con también robots que tienen una capacidad de inmersión muy elevada, porque la Armada Española no tenía robots con esa capacidad de bajar por debajo de los 400, 500 metros, me parece, hace años, ¿no? Creo que ahora eso ha cambiado, ¿no?
Pero también es un caso de tráfico ilícito, porque al expolio en muchas ocasiones sigue el tráfico. No siempre que hay tráfico hay expolio previo. Puede tener uno los bienes que no, o por lo menos que no sabemos nada de dónde vienen, cómo vienen, por qué han llegado así, y bueno, pues no tenemos tampoco elementos pues para poder justificar o bueno, sentar la base de un expolio. Puede haberse producido, pero aquí sí, en estos casos es explícito, porque es que va una cosa a continuación de la otra. Tan a continuación de la otra que consta que Odisei, cuando estaba sacando monedas para llevar a Gibraltar, tenía ya unas máquinas en el propio barco en las que iba haciendo paquetes ya, ¿no? de monedas en plásticos para nada más llegar a puerto empezar a venderlas, ¿no? Sí, eso se supo, es cierto, ¿no? Y bueno, pues otra característica que marca la singularidad de este caso de la Mercedes es que no está centrado en el conjunto de los bienes culturales, el tráfico ilícito, sino está fundamentalmente en los bienes arqueológicos. Pero luego, además, dentro de los bienes arqueológicos, en los bienes arqueológicos subacuáticos, ¿no? Los bienes arqueológicos ordinarios, los terrestres, vamos a decir, y los subacuáticos, comparten la mayor parte de las características, sobre todo a efectos de su protección jurídica, de su consideración jurídica, ¿no? Ahora bien, hay cosas que los diferencian que son más de carácter científico, circunstancial y social, ¿no? Y metodológico también. Y eso tiene que ver con que los bienes subacuáticos han tenido un retraso enorme en el reconocimiento social. Desde el siglo XIX, incluso antes, pues hemos sabido apreciar el valor de los bienes arqueológicos terrestres. Pero los bienes subacuáticos, que bueno, eran los que estaban en zonas de baja inmersión, porque en las zonas próximas, en el mar territorial, ¿no? En alta mar, pues UNESCO habla de 3 millones de peces hundidos en la historia de la humanidad, de los que quedará, pues, a ver, desaparecen muchísimos, pero bueno, es una barbaridad, porque vamos, la vida de los seres humanos se ha realizado en una buena medida cruzando mares, ¿no? Bueno, pues decía que aquí nos encontramos con una característica muy especial, pero muy importante, del patrimonio subacuático en relación con el patrimonio arqueológico normal, el ordinario, ¿no? Y es que la gente interpretaba o interpreta el patrimonio subacuático como algo para de los listos, pequeños héroes, es decir, es una misión romántica, que son capaces de, esforzándose, navegando, haciendo submarinismo y tal, bueno, pues van descubriendo bienes y los traen a tierra y se los quedan ellos luego, ¿no? Normalmente. Y también estaba pues el otro pequeño pillaje de los que van a buscar algo porque, bueno, entendían que eso que sacaban eran trofeos y esos trofeos pues luego los podían vender, ¿no? a terceros. Bueno, pues España, cuando ya se presentó en el Tribunal de Estados Unidos de Tampa, pues pronto se hizo cargo de que se iniciaba una batalla legal que iba a ser muy distinta, si queríamos que prosperara, que saliera adelante, y muy difícil, ¿no?, para frenar la conducta delictiva de Odisei. Porque, como he adelantado hace un momento, Estados Unidos no era parte de ninguna de las grandes convenciones específicas de cultura que afectan de forma directa al patrimonio subacuático. Sin embargo, teníamos un precedente que también lo había provocado España, de menor entidad, con dos barcos, el Juno y la Galga,
que no fueron hundidos en una batalla bélica, sino que se hundieron por tormentas, ¿no? Cerca de las costas de Virginia, y que ya había llevado este abogado que luego asumió el caso en relación con la Mercedes, James Wool. Y bueno, pues fue muy exitoso aquello porque consiguió pronunciamientos muy importantes. El pronunciamiento más importante que consiguió es que se considerara que la Mercedes, igual que había ocurrido antes con el Juno y la Galga, era un buque de Estado, un buque de guerra. Entonces eso trasladaba, desde el punto de vista jurídico, el eje, ya no a la protección porque era patrimonio cultural, no, eso no se tomaba en cuenta, ¿no? Sino lo que se tomaba en cuenta es que era un barco de Estado de guerra y que formaba parte de la soberanía del Estado de pabellón, del Estado de origen. Esa era la clave, ¿no? Y bueno, pues eso sí que vinculaba a Estados Unidos. Vinculaba doblemente. En primer lugar, porque se había convertido en un principio universal del consuetudinario del derecho internacional, ya asentado. Y entonces, pues, eso es norma, ¿no? Y luego, por otro lado, porque incluso Estados Unidos, en tiempo de Clinton, dictó una ley para reconocer la protección de las naves de los buques extranjeros de Estado como buques exentos de la jurisdicción de Estados Unidos. Lo que significa la inmunidad soberana es que uno no puede emprender un pleito en relación con un barco fuera del país de origen, fuera del país propietario del barco, si ese barco es de Estado. Si ese barco, y sobre todo si es barco de guerra, está destinado a la defensa bélica, o también cuando se trata de barcos que están cumpliendo misiones no comerciales, dice la norma de Estados Unidos, y de servicio público. Con lo cual abre el concepto, porque ya no necesitas tener un barco que sea propiedad del Estado. Puede ser un barco que sea de propiedad particular, pero que ha sido incorporado a esa función, a esa misión. Bueno, pues esta ha sido la clave, ¿no? Y bueno, pues este reconocimiento de la soberanía es una consecuencia del principio de soberanía. Yo, Estado soberano, reconozco que tú no puedes juzgar en determinadas cosas que son muy importantes para mi soberanía, como es un buque de Estado. Reconozco que tú no puedes establecer un juicio sobre ningún aspecto de fondo de ese buque, ¿no? Porque eso sería una violación del principio de soberanía. Y además espero que tú hagas lo mismo, ¿no? Hubo incluso una declaración que no he encontrado cuando estaban preparando la conferencia de Obama, que se refirió expresamente, dentro de este caso, un poco al hilo de este caso, se refirió también a esa reciprocidad que esperaba Estados Unidos. La verdad que Estados Unidos, podemos tener muchas críticas ahora, muchas cosas, pero se portaron como unos caballeros. O sea, facilitaron las cosas y además se contó con un juez extraordinario. Al final me voy a permitir leer una parte del interrogatorio que tuvo lugar con una reclamación que había formulado Perú de las monedas en beneficio de los descendientes de las monedas, y es que es maravilloso, ¿sabes? La calidad humana y la inteligencia de ese hombre, ¿no? Bueno, pues el titular del juzgado, el juez Pizzo, como decía, del juzgado de distrito, admitió a trámite, lo vio claro, admitió a trámite la pretensión de la declaración de la inmunidad soberana de España para que el asunto dejara de estar allí, y abrió un derrotero que no se esperaba, Odisei, y que fue el comienzo del complejo y difícil pleito que estoy intentando sintetizar.
Y bueno, pues ahí se fueron planteando diversas cuestiones. La primera que hubo que demostrar es sí, que se planteó por parte de Odisei, que se opuso, claro, a la admisión a trámite, y entonces pues Odisei alegó que no era una fragata de guerra, sino que era pues un barco que estaba en una misión comercial, que traía monedas que, bueno, pues era de productos, que eran el producto de operaciones comerciales que había realizado en otros lugares del mundo, ¿no? Incluso en algún momento, porque fue muy errática Odisei, cuando no se esperaban todo esto, y entonces empezaron ya a contar historias muy extrañas, que incluso en un momento dijeron bueno, que creían que es que algún barco había tirado esas monedas al fondo del mar, ¿no? Bueno, y bueno, pues el caso es que era una fragata con 34 cañones. O sea, no era una que llevaba 300 personas a bordo, que traía veintitantas toneladas de monedas en aquel momento. O sea, que eran barcos ya de una entidad grande, ¿no? Como recuerda un investigador que ha escrito un trabajo muy interesante explicando todas las vicisitudes desde el punto de vista de la prueba y de los archivos, en relación con los archivos, pues Braulio Blázquez dice que cuando en 2007 se empezó a sospechar que el Black Swan, que decía el Cisne Negro, ¿no?, que decía Odisei, podía ser un buque de guerra de la administración española, pues se ordenó un barrido documental de los posibles hundimientos habidos en torno a ese punto que se suponía que podía ser el de las 100 millas al oeste de Gibraltar. Bueno, pues los posibles hundimientos ocurridos en torno a ese punto, ¿no? Y bueno, ahí salieron una barbaridad ya de documentos, pues salen los documentos en los que Godoy ordena, porque piensa, valorando la paz de Amiens, que ya se puede, que ya hay más seguridad, había pasado 1 año y pico, no había habido grandes escaramuzas, bueno, pues que ahí se puede restablecer el tráfico por el océano. Urgía, además, porque Francia estaba urgiendo la entrega de esas monedas en la alianza que había firmado antes con España, ¿no? Y bueno, pues eso pues hace que bueno, yo necesitaría un poquito de agua, si es posible. Ah, hay aquí, perdón, ¿eh? Es que me voy quedando seco. Bueno, pues decía que Godoy había escrito al jefe de la Marina Española, a Grandellana, y le había dicho: vamos a salir ya, hay que aprovisionar unas fragatas. Al principio designaron unas, luego fueron otras. Al final se juntaron en Cádiz, que es desde donde salieron las 4 que llegaron, y tuvieron bastante vicisitudes en el viaje. Fueron a Lima, y en Lima estuvieron un tiempo paradas, detenidas, pues arreglando también cuestiones de intendencia y también realizando reparaciones, y allí fueron a Montevideo. El viaje a Montevideo fue difícil porque la fragata Mercedes rompió lo que llaman el palo del bauprés. Yo no soy navegante y no sé lo que significa ese palo, pero por lo visto es fundamental, ¿no?, para la navegación, y tardaron bastante tiempo, unos meses incluso, ¿no?, estuvieron ahí detenidos. Además, en el camino, el comandante de la fragata Mercedes, cada fragata llevaba un comandante y luego había una especie de general que era el que mandaba las 4 en conjunto, ¿no?, el que estaba por encima, ¿no? Y entonces el de la Mercedes se había enfermado y venía como pasajero Diego de Alvear. Diego de Alvear
era un militar reconocido, había luchado contra los franceses en la defensa de la isla de San Fernando, en Cádiz, y bueno, tenía muchos méritos, muchos honores, y entonces pues le dijeron, pues pásate tú, estaba en la Medea, pásate tú a la Mercedes y te haces cargo de ella ahora, ¿no? Se pasó con un hijo mayor que era pequeño de todas maneras, que por lo visto era bastante trasto, y entonces dijo, pues tú te vienes conmigo, ¿no? Bueno, pues eso les salvó, porque en la Mercedes iba su mujer y otros 8 hijos, y los vieron volar, ¿no? O sea, imaginaros la tragedia, ¿no? Pues yo decía que todo esto tiene un contenido también emocional, no solo es jurídico, ¿no? Que quería que se conozca, ¿no? Alvear, que son los alvear de los vinos de Córdoba, es esa familia. Es más, Diego de Alvear lo llevaron apresado a Inglaterra también. A él le trataron mejor, supongo que por lo de su familia, ¿no? Y entonces, pues él estuvo allí viviendo un tiempo y bueno, pues se enamoró de una chica irlandesa. Se había quedado sin esposa en la fragata y ahí se enamoró de una chica inglesa con la que se acabó casando. Los Barr se apellidaban, ¿no? Y entonces, muy curioso porque un día en el ministerio recibimos a la familia de los Alvear, que eran muchísimos, eran como 50 personas, ¿no? Y estábamos ahí en una sala, la verdad que una gente muy agradable, muy colaboradora, ¿no? Y encantados de que se estuviera llevando adelante esta acción jurídica, ¿no? Y en un momento dado pregunté, bueno, ¿quiénes tenéis aquí apellido inglés? Y eran más de la mitad. El apellido Barr lo tenían más de la mitad, porque eran pues, los hijos, los descendientes de Alvear. Unos Alvear, un Torcuato Alvear, que no sé por qué rama procede, llegó a presidente de Argentina. Si habéis ido a Buenos Aires, pues veréis que una de las grandes avenidas de Buenos Aires es la avenida Alvear, ¿no? Bueno, pues decía que bueno, que se abrió un proceso de búsqueda documental para justificar que era una fragata de guerra. No había la menor duda. Se encontraron los planos y el encargo de construcción que se hizo en La Habana en 1786, luego la estancia de la fragata como barco de guerra en Coruña, luego bajó a Cádiz, se probaron también pues, diversos viajes que había hecho en cumplimiento de misiones de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues con esto se desprendió de forma indubitada fehaciente que esta fragata formaba parte de una escuadra que estaba en misión de servicio público para el transporte de fondos tanto de la corona como de particulares. Eso vamos a ver porque, bueno, perdón. Esta es la segunda esposa de Luisa Bart, de Diego de Alvear, la esposa irlandesa. Esto es un dibujo satírico, porque en Inglaterra he dicho que hubo quienes criticaron este ataque, ¿no? Acordado por el gobierno inglés, porque fue una decisión política de máximo rango, ¿no? A la Mercedes, pero también hubo algunas personas y algunos medios que hicieron burla, ¿no? de esto. Y ahí pues, se les ve cómo se están repartiendo las monedas un grupo de ciudadanos ingleses, ¿no? Esto lo veremos después. Esta es Este es uno de los tantísimos documentos, el portal Pares, que es el portal en el que el Ministerio de Cultura, a través de su Dirección General de Patrimonio Histórico y del Archivo Histórico Español, del Patrimonio Histórico Español, que son las grandes unidades administrativas de custodia de documentos, que tienen millones de documentos, bueno, pues seleccionaron
4.000 que habían intervenido en este proceso, más 5.000 imágenes, más 130 y tantos expedientes relacionados con la Mercedes en el archivo Álvaro de Bazán, que es otro de los archivos históricos militares de la Marina. Bueno, pues este documento no tiene nombre, se llama Estado de los caudales, frutos y efectos. Caudales son las monedas, frutos y efectos, que bajo el registro registro conduce la fragata de guerra nombrada Mercedes su maestre, don Vicente Antonio de Murrieta. Y entonces, os dais cuenta, mirad, de cuenta de su majestad. Y aquí, idem de particulares. Y va relacionando pues todo lo que traen. Por supuesto, primero las monedas, ¿no? Las monedas en los dos sitios. Pero luego pues aparece, por ejemplo, 2 cañones de bronce inútiles. 2 cañones de bronce inútiles que fueron definitivos, porque Odisei estuvo ocultando todo aquello que no eran monedas, porque no querían que se delatara que esto pertenecía a una fragata hundida, ¿no? Y entonces esos cañones eran muy especiales, porque eran lo que llamaban en el siglo XVII culebrinas. Eran unos cañones más pequeños que ya estaban fuera de servicio, pero que no se sabe por qué los traían, ¿no? Pero constaba en el certificado que había 2 culebrinas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ayudó también mucho a fijar la pieza de prueba, ¿no? de que esto era una fragata de guerra, ¿no? Este es el documento que expresa mejor, de todos los cientos y miles que ha habido, el hecho, ¿no? Podríamos a lo mejor hacer una fotocopia y darles, no sé, cómo quedaría, o mandarlo por correo electrónico, porque no es un documento de circulación restringida, ¿no? Bueno, pues esto fue ostensible, ¿no? La demostración es que este pleito no solo es la vía jurídica que se eligió, la de inmunidad soberana, sino también es cómo se desarrolló el trámite de prueba, lo que llamamos los juristas la pieza de la prueba, ¿no? Fue brutal, brutal. O sea, lo que acabo de explicar era algún dato, pero sobre todo por el contenido. Es que al final sabíamos el último detalle, conocíamos el último detalle de estas fragatas y en particular de Nuestra Señora de las Mercedes. Claro, eso aplastó a Odisei. Odisei ya no podía hacer nada, ¿no? El juez estaba también impresionado. De hecho, esta pieza de la prueba, el juez norteamericano dijo que se ha practicado en el presente pleito una prueba de investigación enciclopédica. ¿Perdón? Sí, irrefutable. Bueno, este es el elemento fundamental. Luego, sobre este elemento fundamental de la inmunidad soberana, que ya nos daba por ganado el pleito, pues fueron saliendo otras hijuelas jurídicas, ¿no? Y bueno, pues me voy a referir brevemente a ellas. Constatada la naturaleza de fragata de guerra del Estado español y su plena aplicabilidad a ella de la inmunidad soberana, irían surgiendo otras hijuelas jurídicas y doctrinales que se plantean en el propio pleito a través, a veces incluso de forma paralela. Ante la inesperada pero irrefutable demostración ante el juez Piso del carácter de navío de guerra, la empresa Odisei, la empresa Cazatesoros, incitó a los descendientes de aquellas personas que habían mandado monedas como particulares, el idem de particulares de ahí, ¿no? Les incitó a que se incorporaran al pleito coadyuvando con Odisei, ¿no? Cosa que hicieron. Además, Perú se incorporó también como Estado.
Y esto dio lugar, pues eso, a una hijuela, a estudiar un asunto particular ya dentro de ese asunto más general de la soberanía. A las primeras, es decir, a la demanda de los descendientes, la sentencia del Odisei, que se dictó el 22 del 12 del 2009, una sentencia amplia, tiene 39 folios, diría que en el pleito había quedado probado que esos herederos habían decaído en su razón de pedir, pues se habían presentado documentos sobre los pagos realizados por el gobierno español y la propia Inglaterra. Inglaterra se comprometió también a pagar, no pagó todo, pero a pagar alguna parte, ¿no? Y entonces dice, si ya han cobrado no pueden venir ahora reclamando otra vez, ¿no? En la vista oral que se celebró en relación con este trámite de la reclamación de los herederos, hay un diálogo que lo tengo aquí transcrito y que me va a permitir leerlo, porque es breve, pero que es precioso para ver la riqueza, la calidad de ese pleito y, sobre todo, la competencia del juez Piso, ¿no? El abogado Maney, que defendía en este caso a Perú, a los reclamantes de Perú, dice, Perú y España se divorciaron después de que se hundiera el buque. Le está diciendo al juez y también al abogado español, estaba presente en esa vista. No puede dárselo al marido sin tener en cuenta a la otra parte sus derechos. No se pueden dar al marido sin tener en cuenta a la otra parte, dice, porque se han divorciado después, ¿no? El juez le pregunta, dice, si es así, ¿podría reclamar Perú el oro de todos los altares que hay en España? Bueno, pues el abogado Oran, que es también otro de los abogados de los privados, dice, siguiendo con la analogía del divorcio, todos somos nietos. Y no me importa si es el padre o la madre, el hecho es que nosotros también somos nietos. Sostenía que los nietos también eran herederos, ¿no? Y el abogado Gould dice, el juez dice, ¿sabe qué? Mire, le voy a decir que eso podría hacernos llegar al principio de Adán y Eva y todos somos descendientes de ellos. Interviene el abogado Gould y dice, por favor, esto ya no es un asunto de esta corte. Juez Piso dice, ciertamente no. Dice, creo que hemos tenido nuestra lección de historia del día, hagamos un receso y continuemos. Les cuenta qué belleza, ¿no? de interrogatorio, ¿no? Bien, entonces, la otra, la que se refería a la reclamación de Perú como Estado, ¿no? La respuesta que da el tribunal es que los impuestos que traía, como dice ahí, de cuenta de Su Majestad, pues que traía exacciones, traía impuestos que se habían venido recaudando varios años atrás, porque además estaban retenidos porque no podían viajar, como he explicado antes, ¿no? De los ciudadanos de aquellos territorios, ¿no? Sobre todo pues, de los virreinatos, ¿no? Y entonces lo que dice que eso eran impuestos que habían pagado ciudadanos de un virreinato que no era independiente, que no era autónomo, que pertenecía a España. Dice, si esto se hubiera producido, dice el juez, después de la declaración de la independencia, dice, otra sería mi opinión, pero así no se puede reconocer, ¿no? Bueno, desde el punto de vista jurídico creo que es un argumento sólido, es muy aceptable, ¿no? Una nueva alegación en estas hijuelas, en el litigio, y de gran trascendencia si hubiera sido aceptada, tiene que ver con la separabilidad de la carga respecto del buque, respecto del contenedor, ¿no? ¿Corren la misma suerte jurídica el casco del buque y los enseres que contiene? El Tribunal de Tampa rechaza la alegación. Como recuerda una autora que ha escrito recientemente, porque señala que las normas que regulan
el naufragio en Estados Unidos, la ley de naufragios en Estados Unidos, la Sunken Military Craft Act, no permite esa separación jurídica entre carga y nave, mantiene el principio de unidad de los dos elementos. Además, es muy sutil la argumentación porque añade otro elemento, otro criterio, lo que llama la cortesía internacional aplicada a la soberanía. Y la cortesía internacional exige, es una práctica que exige que los Estados, cuando protegen la soberanía de otro Estado, den más protección, una protección más intensa a los Estados extranjeros cuando se ha producido un daño a su soberanía. Esto es bonito y además el juez Piso no aludió directamente, pero estuvo hablando de esto indirectamente y hubo bastante debate. Bueno, con esto ya voy a entrar en el final de la exposición, que supongo que iré ya pasado de tiempo, ¿no? Y bueno, voy a hacer unas consideraciones finales que pueden tener también algo de conclusiones. Yo señalaría como primera consideración que en el derecho tenemos que ser creativos también, y sobre todo cuando trabajamos en el derecho de la cultura, en el derecho del arte, bueno, pues tenemos que impregnarnos también de ese sentido creativo. Y tenemos que saber encontrar soluciones que sean plausibles, es decir, que tengan viabilidad, pero, sin embargo, que rompan los moldes en los que estás movido hasta ese momento. Este es el caso, ¿no? O sea, ¿cómo pensar que a través de la idea de la soberanía, de la inmunidad soberana de un buque de Estado, se podía llegar a conseguir esto que era enormemente difícil in partidus infidelibus en un país extranjero, que además, pues en principio, no se esperaba que fuera pues, muy solícito ni muy amable, que lo fue, las cosas como son, lo fue y mucho, ¿no? Quiero señalar que este asunto, además, no terminó en Tampa, en el Tribunal de Distrito de Tampa. Odisei recurrió al Tribunal de Apelación de Atlanta, como si fueran los tribunales superiores de justicia, ¿no? Y también confirmaron la sentencia del juez, les quitaron la razón. Y en último recurso, ya a la desesperada, intentó también llevarlo al Supremo. Justo cuando ya estaban los bidones con las monedas, los 400 o 500 bidones llenos de monedas de 30 kilos cada uno, estaban preparados en Tampa para venir a España, pues plantearon un recurso de paralización que llamaban un recurso de urgencia ante el Tribunal Supremo. Yo recuerdo que esos días nos entró un miedo terrible, porque era muy rápido la resolución del recurso, en muy pocos días, en una semana se resolvía, pero ahí los recursos, este tipo de recursos, no llega a ser un recurso de casación, era algo más sencillo, pero algo para paralizar, ¿no? Para, bueno, pues revisar cosas que a lo mejor le ofrecen duda al Tribunal Supremo. No resuelve en ese momento esas cosas, sino solo si se admite, ¿no? Y entonces se paraliza el procedimiento. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo que pues, estábamos preguntando, ¿y a qué juez, a qué magistrado le ha caído? ¿No? Y le había caído a un magistrado que tenía fama de ser un magistrado estrella, que le gustaban mucho los medios. Y claro, esto salía en los medios y ya había salido, pero podía seguir saliendo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha parado el caso Odisei, la repatriación de las monedas, ¿no? Pero no, se dejó llevar por el criterio profesional, lo cual pues, es encomiable también por su parte. Bueno, pues digo que la primera conclusión es que estamos ante una vía alternativa, en principio impensada, para recuperar la propiedad y la devolución y conseguir la devolución de estos bienes del barco. Y esto pues, es muy importante, porque ayer, hablando de la Convención del año 70 de tráfico ilícito, hablando de la Convención de tráfico ilícito de bienes culturales de UNIDROIT, de
del 95, la Convención del 2001 de Patrimonio Subacuático de UNESCO, etcétera, pues lo que veíamos y lo que se decía, y lo comparto, es que tienen muy poca coercitividad jurídica. Realmente deberían ser coercitivas porque son tratados internacionales, no son soft law, es hard law, es derecho duro, ¿no?, que se debería aplicar, y se consigue muy poco. Se consigue muy poco por ahí, ¿no? Sin embargo, por aquí se consiguió un fallo tajante, ¿no? Se aplicaron normas de derecho internacional general centradas en la inmunidad jurisdiccional, que es la intangibilidad del pleito. No pueden tocar, no pueden entrar en un pleito que intente plantear un ciudadano en otro estado distinto del estado de pabellón, el estado titular del barco, ¿no? Luego, otra cosa que me parece muy importante es que hasta aquí no hemos introducido lo cultural en estas dos consideraciones que he hecho, pero sí aparece lo cultural por diversas vías. Lo histórico-cultural. Una de ellas, que está reflejado explícitamente en la sentencia, que me parece algo, bueno, en el fondo es muy humano, es muy bello, ¿no?, es que lo que dice la sentencia del juez Piso, y eso tiene anclaje en alguna normativa internacional y cada vez en más normativas, está recogiendo en más normas, ¿no?, que cuando se produce un hundimiento de un barco, sea en una acción bélica o sea por una tormenta, por otra circunstancia, esos cadáveres que están ahí abajo, su sepultura es esa. Y que nadie va con aspiradores ni con máquinas excavadoras a remover esos restos. Dice, ese lugar es sagrado, se convierte en sagrado. En este caso es sagrado además por histórico, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se recogió. Y lo dice muy bellamente la sentencia, ¿no?, que Odisei se había permitido, sin ningún criterio ético ni moral, romper la paz, perturbar la paz de esos restos, ¿no? Y eso va arrastrando también otras consecuencias de carácter cultural, que no les está aplicando, que están, bueno, pues la conservación in situ, por ejemplo. De eso ya deriva la conservación in situ, que es un principio, pues como decía, de la convención que no podía aplicar Estados Unidos. Es que fue todo muy fino, ¿no? Todo estaba muy bien hecho, ¿no? Luego, como señalé también antes, el caso encontró una potente luz sobre el valor cultural de los bienes arqueológicos subacuáticos de cara a la opinión pública, desde el punto de vista social y personal, ¿no? Porque la gente dejó de verlos ya como esa idea frívola del trofeo, de que se mete uno con unas aletas y una escafandra y a ver lo que pilla, ¿no? Y también esa otra idea romántica de que son héroes que descubren tesoros, ¿no?, en el fondo del mar. Y yo creo que el impacto mediático tan amplio que tuvo esta sentencia y lo bien formulada que está, pues ha llevado precisamente a que, bueno, pues eso haya cambiado. La gente ya tiene otra sensibilidad, ¿no? Y creo que se debería seguir explotando. Por eso me parecía a mí que era interesante hablar hoy de esto aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta además otra cosa que es muy importante, que no he señalado. Ayer sí se advirtió que, por ejemplo, en el tráfico ilícito, eso va por áreas territoriales, por áreas regionales del mundo, pero que el 90% en América Latina está centrado en arqueología, en bienes arqueológicos, ¿no? No es que sean el 90%, pero en otros países o en otros lugares del mundo no es ese 90%, pero en este caso sí, ¿no?, el 90%. Y luego, además, los datos que tenemos es que se calcula unos 3.000 pecios hundidos en el mar territorial español, ¿no? Pues que ahí el 50% ya están afectados. No, están afectados, ya se han producido extracciones y que el 90% de ese 50% han producido daños irreparables. Muy serio esto, es muy serio, porque se nos va una parte muy importante de
nuestra historia y de nuestros orígenes y de nuestra procedencia. Luego, resalto también de este pleito la generosa asunción tuitiva del principio de soberanía a la que me he referido hace un momento. A lo largo del proceso se deja claro que el fatídico suceso de Nuestra Señora de las Mercedes le afecta a un país, le ocurrió a un país que se encontraba en ese momento en estado de desfallecimiento. Por lo que expliqué antes, pues de la caída del imperio español, tal. Bueno, y está gestando la guerra de la independencia también, van a entrar los franceses, ya están. Y bueno, pues eso llevó a que la sentencia haga también referencias y en las intervenciones también de los testigos, en los informes, pues se hablara de esto, ¿no? Se habla de esto que pues era un país que había que tratarlo con cariño, de alguna manera, ¿no? En el ejercicio, en la protección de su soberanía. Hay asuntos que además le dan un carácter muy universal a este tema de este pleito de la Mercedes, porque aquí vemos una colección de monedas. El peso, que era el real de A8, se llamaba también, que se acuñaba en plata, ¿no? Que se acuñó en Potosí y en Popayán, y también hubo, no sé... Sí. Y bueno, pues estas monedas que reproducían la efigie de Carlos IV se convirtió en el dólar. O sea, se convirtió... Primero, funcionaba como el dólar, era la moneda de circulación universal en Oriente, por ejemplo, iban con estas monedas y eran las únicas aceptadas, ¿no? Que eran estas monedas que se estaban haciendo allí, en América Latina, con la efigie del rey Carlos IV. Pero además se convirtió en el dólar porque el dólar, cuando decide ya Estados Unidos lanzar el dólar, toman la fórmula, el peso, el tamaño, los grabados, toda la estructura, quieren hacerla igual que el peso, ¿no? Es el dólar, ¿no? Ahí nace el dólar, vamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego, otro asunto que también hemos visto, pero que quiero resaltar en estas consideraciones finales, pues que la prueba fue excepcional en este pleito. Como decía antes, la sentencia habla de una investigación enciclopédica. Intervinieron, pues yo creo que 6 o 8 ministerios del gobierno español, el Archivo de Indias, el Museo Álvaro de Bazán, que es el museo específico de documentación de la Marina, la Academia de la Historia, el Archivo de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, bueno, y por parar, ¿no? Todos estos son archivos públicos. Hubo también algunas aportaciones privadas, ¿no? También hubo apoyos tecnológicos de hoy. Por ejemplo, la Guardia Civil tiene unos puestos de detección de la navegación en la zona de Gibraltar, que los ejerce de Tarifa, ¿no? Y allí, cuando ya se sospechaba que Odisei estaba haciendo esta operación de extracción, porque le estaban siguiendo, veían que en algún punto desconectaban todas sus comunicaciones para que se perdiera la referencia de dónde estaban. Luego a veces las conectaban un tiempo, 15 minutos, y pensaban que era porque corrían el peligro de que no les vieran, sobre todo por la noche, otros barcos cargueros o barcos petroleros. Bueno, pues tenían miedo que pudiera haber un impacto y lo conectaban un rato y tal. Bueno, con todo eso fue componiendo el lugar y tenían ya el lugar preciso, ¿no? Lugar que no sabe nadie. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con el abogado norteamericano Gould, que era muy gracioso. Era un poco como Perry Mason. Iba con una gabardina, un tupé así, desaliñado, simpatiquísimo, y entonces, pues yo en un momento dado le pregunté, le dije, bueno, ¿y esto dónde ha sido? ¿No? Y saca un papelín así y dice,
aquí tengo las claves, las coordenadas, pero tengo un compromiso con el juez Piso de que nunca las voy a entregar. Pero bueno, las llevaba allí. Bueno, pues digo que esto fue muy importante, porque cómo se pudo reconstruir una historia con tanta precisión y tanta minuciosidad de más de 2 siglos, lo cual significaba que había unos archivos muy bien organizados, muy bien ordenados. Había un espíritu archivístico ya muy antiguo, ¿no?, asentado en la administración española. Otro asunto que me importa ya para terminar, resaltar también, que ha surgido indirectamente, pero que a mí personalmente me motiva mucho, porque me considero un profundo iberoamericanista. Yo creo que lo mejor que le ha pasado a la humanidad es haber generado lo iberoamericano, con todos los conflictos, con todos los problemas, con todas las diferencias, pero con todo lo que nos une, que lo que nos une es muchísimo y nos ha hecho mucho mejores, ¿no? Es decir, nosotros sin vosotros no seríamos nosotros, pero vosotros sin nosotros tampoco seríais vosotros, ¿no? Es un poco la clave que nos tiene que mover en positivo. Y bueno, pues no con eso hay que obviar los debates que hay que tener, pero no para separarnos, no para distanciarnos. Bueno, pues decía que yo bueno, pues me he movido siempre mucho en esta línea, pues en una orden ministerial que preparamos de asignación de las monedas, porque cuando llegaron, que bueno, llegaron a Torrejón en unos aviones militares del ejército que vinieron de Tampa, que además, por cierto, uno de los aviones me contó que tuvo problemas en el viaje porque se metió en una tormenta que dice que creía que no salía. Me contaba el comandante, digo, hubiera sido ya lo último, que una parte de las monedas cayeran otra vez al fondo del mar. Bueno, me dijo, yo soy avezado y tal, y dice, pero madre mía, qué mal lo hemos pasado. Y de hecho, la gente que voló ese día, que venían los funcionarios del ministerio, que bueno, al principio hablé de que esto venía de atrás, ha habido unos profesionales en el Ministerio de Cultura y unos responsables también de diferentes administraciones, porque esto ha durado pues por lo menos 3 o 4 ministerios, 3 o 4 ministros, ¿no? Maravillosos, maravillosos. Bueno, había ido un grupo técnico de arqueólogos y allí a Tampa. Yo me quedé en Madrid llevando un poco la cuestión así más general, ¿no? Pues recuerdo que estos también nos dijeron que qué miedo, que habían pasado viniendo. Bueno, luego otro avión, porque tenían diferente carga de combustible y entonces podían hacer otra ruta, vinieron me parece que por la península de Labrador, el otro avión, y ese no tuvo ningún problema, pero hubo algunos que se metieron ahí en un huracán, ¿no? Bueno, pues decía que es el avión uno de los aviones que se recibió en Torrejón, en la base aérea de Torrejón. Era tremendo, había como, pues calculamos que podía haber entre televisiones, fotógrafos, medios, 200 allí esperando el aterrizaje de los aviones. Y esa es una rueda de prensa que dimos en la Dirección General. Esos son el subdirector general de museos, la subdirectora general de Patrimonio Cultural de entonces, que dimos allí en el Ministerio, porque hubo bueno, muchas ruedas de prensa, ¿no?, para explicar, ¿no?, para cerrar el asunto. Bueno, pues decía que el reconocimiento de lo iberoamericano para mí era muy importante. Entonces, teníamos que redactar una orden de asignación de la colección a algún centro público oficial, ¿no? Y se decidió que ese centro fuera el ARCUA. El ARCUA es el Gran Museo de Arqueología Marina de España, que es uno de los pioneros, es uno de los grandes museos europeos, ¿no?, además de muy reciente. Y otra parte se llevó además tiene unos talleres anexos enormes, muy bien preparados, muy bien pertrechados tecnológicamente, ¿no? Y otra parte se llevó al Museo Arqueológico Nacional. Pero en esa orden, bueno, pues mi propuesta era, y hacía una consideración en un par de párrafos, de parrafitos, ¿no?, que me parecía que creía de verdad, que es que esto se tenía que poner en valor explicando de dónde procedían, qué significado podían tener para el lugar donde procedían, qué valor, y que esto tenía que ser un motivo
para abrir también diálogo, ¿no?, entre la procedencia y el destino final. Y luego, además, había una consideración de que en la exposición y distribución de esas monedas, pues que sería importante el que se pudiera tener en cuenta a los países latinoamericanos que habían intervenido, por ejemplo, como CECAS, o que habían intervenido de forma especial en los actos de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y que yo sepa no se ha hecho nada. Después, yo me fui muy poco después de esa orden, la dejé firmada, pero no se ha hecho nada, ¿no? Pero bueno, algún día se podría intentar recuperar. No está publicada en el boletín oficial porque hay un tipo de órdenes que son órdenes comunicadas, que no se publican en el boletín oficial, pero se puede localizar y yo la tengo. Digo, si queréis trabajar en esa línea, porque sería bonito, ¿no?, trabajar en esa línea. Y ya con esto he terminado, solo voy a hacer una referencia muy breve a cuestiones que ya no son específicas, pero que afectan a esto, ¿no? Después de las intervenciones de ayer, y estoy recordando especialmente la de Joaquín Moscoso, pues yo creo que se podría empezar a pensar, y como un trabajo que debería surgir más en el ámbito académico, intelectual y técnico, ¿no?, de un tratado iberoamericano contra el tráfico ilícito. No hay que duplicar nada, los tratados ya existentes internacionales, pero aquí se podían hacer cosas realmente muy útiles, pues crear un sistema de identificación de todos los bienes, en todos los procesos por los que pasan. Cuando pasan una aduana, pues si no tienes el chip o el código, te lo ponen allí ya, ¿no? Te obligas y poco a poco ir controlando. Lo que está en todos los museos, todos los archivos, que afecta esto también con su código. La obligación de todos los, por ejemplo, restauradores a los que se llevan objetos para culturales, artísticos, pues que reciban con código y, si no, la obligación de ponerlo. Es decir, crear un DNI, un carnet de identidad universal para todos los bienes culturales. Y eso, pues, de entrada, todo lo público sería una aportación enorme. Luego, además, con la inteligencia artificial, hoy también se podrían crear patrones pro forma de bienes culturales artísticos, que van detectando los elementos fundamentales que suele tener un bien que resulta valioso. No se va a conseguir introducir todo, pero sí mucho, para que cuando lleguen a las aduanas lo pasen por un escáner y dicen, este bien este bien es sospechoso de, ¿no? Yo creo que eso sería también... Bueno, estas cosas se podrían regular ahí, ¿no?, en un tratado de este tipo, y por supuesto otras muchas, y algunas cuestiones más jurídicas. Hay una cuestión que a mí me parece que es muy importante y además que podría resultar sumamente efectiva. Y me remito a un artículo de la Ley de Patrimonio Histórico Español del Estado, que es el artículo 29. El artículo 29 lo que dice es que los bienes que se descubren fuera de España habiendo sido exportados ilícitamente, es decir, no han pasado por el trámite de exportación, que hay que hacerlo, es un procedimiento, ¿no?, que hay que seguir, está definido también los bienes que tienen que pasarlo, pues que cuando se recuperan, inmediatamente entran a formar parte del acervo dominical del Estado, es decir, entran a ser propiedad del Estado. El Estado decide lo que hace con ellos, al centro de exposición de depósito que se lo asigna, o incluso si lo quisiera asignar a algún particular en las condiciones que establezca, porque pues hay un museo privado que puede tener sentido que lo tenga, pero tiene que garantizar por la conservación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este artículo se ha aplicado muy poco, pero es sumamente eficaz, porque es que disuade de una forma... No sé si recordáis que hubo un caso de un cuadro de Picasso que se exportó ilegalmente, que era de Jaime Botín, no el Botín del Banco Santander, el otro, sí, el hermano, y que había solicitado un permiso de exportación. El permiso de exportación se denegó, pero sin embargo lo sacaron fuera y lo querían llevar, pues no sé si a Sotheby's, estaba valorado
la valoración que hace inicial, que suele ser más bien baja, en 75 millones de euros, no me acuerdo, ahora bien, ¿no? Bueno, el caso es que cuando se descubrió eso, pues se inició un procedimiento, llegó al final al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo nos dio la razón al Estado, dijo que eso pues, se había hecho correctamente, que se había aplicado correctamente el artículo, y bueno, pues eso está en el Reina Sofía en estos momentos. Está todavía en depósitos porque no se han cerrado los procedimientos, porque luego el propietario pues, abrió también otros procedimientos en Italia y en Francia, porque había pasado por ahí el barco, y bueno, pues era cuestión un poco de dilatar, ¿no? el cierre del asunto, ¿no? Y ese artículo es clave. Ese es un artículo penal que no tanto castiga con penas de cárcel, con penas personales, como digamos que castiga con, no lo llama así, pero es un decomiso, ¿no? de los bienes. Si eso lo tuvieran los países y lo aplicaran, otro gallo cantaría para la circulación ilícita de los bienes culturales. Y perdón, me he extendido demasiado, pero bueno, aquí finaliza la exposición. Pues muchísimas gracias al profesor Prieto por esta interesantísima ponencia que ha unido historia, derecho, cultura, que nos habla de una estrategia legal muy bien argumentada para recuperar parte del cargamento de este pecio, del de Nuestra Señora de las Mercedes. Ahora nos vamos a la pausa para el café, tendremos 20 minutitos para el descanso en el patio de la Casa Anchieta y después volvemos con Alexia Kous, que es nuestra quinta ponente de este curso sobre el tráfico ilícito de bienes culturales. Gracias por su atención.